Mi nombre es Jesús Antonio Acosta Peñalosa, soy médico de la Universidad del Rosario y ginecólogo-oncólogo. Quiero que revisemos algunos aspectos especiales del cáncer de ovario, en los cuales vamos a revisar los aspectos más importantes de la epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las pacientes con cáncer de ovario. El cáncer de ovario no es el cáncer más frecuente en el tracto genital femenino, es el cuarto cáncer en frecuencia, sin embargo es el cáncer que más mortalidad produce de los cánceres ginecológicos. Es un cáncer que se presenta con mucho más frecuencia en los países nórdicos de Europa, en Estados Unidos, y podríamos decir que Colombia ocupa un lugar intermedio, teniendo una tasa de aproximadamente 8.5 por 100.000. La mortalidad del cáncer de ovario se presenta en aproximadamente 5.5 por 100.000 mujeres en nuestro medio. Casos nuevos al año en el mundo se diagnostican aproximadamente 200.000 casos, produciendo una mortalidad un poco mayor al 50%. Mueren en el año unas 125.000 mujeres en el mundo y en nuestro medio se diagnostican alrededor de 1.700 casos por año, presentándose alrededor de unas 781 muertes por año. Y como les decía, la incidencia en Colombia es de aproximadamente 7.1 por 100.000, cuando ajustamos esa incidencia por edad es de 8.7 y la mortalidad es de aproximadamente 3.3. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar cáncer de ovario? Se dice que el 90% de los cánceres de ovario son incidentales o son que se presentan en la población general sin ninguna causa aparente. Más o menos el 10% restante tienen un factor familiar asociado y de ese 10%, una muy buena proporción, aproximadamente la quinta parte, son cánceres de ovario de alto grado histológico. Cuando la mujer tiene un familiar en primer grado con diagnóstico de cáncer de ovario, la probabilidad de desarrollar la enfermedad se multiplica por 3 y las mutaciones BRCA1 o BRCA2 representan el 90% de los cánceres familiares. Cuando la mujer tiene una mutación BRCA1, el riesgo de cáncer de ovario se presenta en un 39 a 46% de las mujeres. Cuando la mutación es BRCA2, el riesgo de cáncer de ovario es un poco menor, del 10 al 20%. El cáncer de ovario también está relacionado con algunos otros síndromes de cáncer familiar, como el síndrome de Lynch. En los casos de cáncer de ovario incidental, hay algunos factores de riesgo asociados a este tipo de tumores, como la nuliparidad, la infertilidad. No está muy bien demostrado que los medicamentos utilizados para el tratamiento de la fertilidad sean una causa o sean un factor de riesgo. La histerectomía y la ligadura de trompas parece ser un factor protector más que un factor asociado a la presentación de tumores, lo mismo que la lactancia. Y la raza, sabemos que la raza blanca, principalmente la raza judía y la raza judía askenazi, es un factor de riesgo importante para desarrollar este tipo de enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad? Cuando hablamos de diagnóstico de una enfermedad maligna tenemos que referirnos a 3 temas especialmente. Primero, la tamización; segundo, el diagnóstico precoz y los síntomas clínicos; y tercero, las tecnologías que utilizamos para el diagnóstico. Hablando de tamización, uno buscaría que para el cáncer de ovario hubiese una prueba con una alta sensibilidad, una alta especificidad y un valor predictivo positivo importante. Eso nos enfrenta a la posibilidad de realizar pruebas multimodales o pruebas unimodales, como lo vamos a ver más adelante. Obviamente debemos disminuir la frecuencia de falsos positivos, ya que en la medida que tenemos falsos positivos en una intervención de tamización, esto nos lleva a producir o a generar algunos procedimientos invasivos que no son exentos de algunas complicaciones o de algunos eventos adversos. Si nosotros buscamos una prueba de tamización para el cáncer de ovario, como se ha hecho en el Reino Unido, por ejemplo,
Se dice que se requieren alrededor de 30 laparoscopias para diagnosticar un solo caso. Si tenemos en cuenta esto en nuestro medio, esto implica un costo mayor a la efectividad del procedimiento y probablemente una serie importante de eventos adversos dentro de esos procedimientos. Lo otro es que los tumores ocultos pueden tomar hasta 4 años para manifestarse clínicamente y esto hace difícil utilizar métodos de tamización. Por lo tanto, la tamización del cáncer de ovario en el mundo aún no está validada y existen estudios en curso, repito, en el Reino Unido, que nos van a dar luces más adelante sobre esto. Solamente tamizamos a las poblaciones de alto riesgo y llamamos las poblaciones de alto riesgo las mujeres que tienen alguna confirmación de tener en su familia el riesgo de presentar un cáncer de ovario de tipo familiar. Esa tamización debe iniciarse hacia los 35 años de edad o la otra recomendación es realizarla 5 o 10 años antes de la edad más temprana de diagnóstico de cáncer en esa familia. Si la primera persona que presentó cáncer en la familia presentó el cáncer a los 36 años, se puede empezar a hacer la tamización desde 5 años antes, o sea, a los 31 años. Esa tamización consiste en una combinación entre el examen físico, la medición de los niveles de CA-125 y una ecografía transvaginal, y la frecuencia de esa tamización debe realizarse cada 6 meses. Y se debe considerar la salpingo o oophorectomía bilateral profiláctica al completar la fertilidad en cada caso especial. En cuanto a la clínica del cáncer de ovario, la clínica que presenta el cáncer de ovario es una clínica muy inespecífica, lo que hace que la gran mayoría de estos tumores se diagnostiquen en estados avanzados. La clínica que se ha descrito para cáncer de ovario es sensación de distensión abdominal, dolor abdominal o pélvico, sensación de llenura, dificultad para comer, algunos síntomas urinarios o cambios en el hábito intestinal y obviamente la sensación de masa. Debemos tener en cuenta que la mujer que consulta en múltiples oportunidades por alguno o por varios de estos síntomas o la persistencia de estos síntomas por 3 o más meses es una mujer que requiere un examen diferente al examen físico y que debe ser sometida a estudios para confirmar o descartar el diagnóstico de cáncer de ovario. Una de las formas como se presenta esta enfermedad más frecuentemente y que todos los médicos generales y los ginecólogos nos vemos abocados a esta situación es el manejo de las masas anexiales. Las masas anexiales es una patología relativamente frecuente, como lo vamos a ver, y el reto para el ginecólogo y para el médico que tiene una paciente con una masa anexial es encontrar un punto de equilibrio entre el manejo. Esos puntos de equilibrio deben estar dados en varios aspectos. En primer lugar, ¿es una masa benigna o es una masa maligna? En segundo lugar, si vamos a hacer una intervención en esa paciente con una masa de ovario, una masa anexial, encontrar cuál es la mejor vía de acceso que no impacte en la supervivencia o en los resultados futuros de esta paciente, y debemos comparar los accesos entre la laparotomía versus la laparoscopia. Y por último, el otro punto de equilibrio que debemos estudiar es quién es el especialista que debe manejar de una manera más adecuada a esta paciente. En la gran mayoría de los casos, como lo vamos a ver más adelante, puede ser el ginecólogo general, pero debemos también tener unos puntos claros de cuál es la paciente que debemos remitir al ginecólogo oncólogo. Entonces, la estandarización del manejo de las masas anexiales, debemos tener en cuenta aspectos demográficos y clínicos, el diagnóstico de imágenes, el diagnóstico bioquímico que se refiere específicamente a los marcadores tumorales, y aquí entramos también a mirar qué es lo mejor para nuestras pacientes, si vamos a tomar una decisión con un método simple o con métodos combinados, y es lo que vamos a revisar ahora. Cuando nos enfrentamos a una paciente con una masa anexial, tenemos que tener en cuenta que más del 60% de los casos de cáncer de ovario se diagnostican en estados avanzados, o sea, estados 3 y 4 en el mejor de los casos. Pero debemos tratar que a la proporción restante de pacientes
poderle dar un diagnóstico oportuno de cáncer precoz, ya que la supervivencia de esas pacientes comparando estadios tempranos con estadios tardíos es del 28% o del 93% respectivamente en cada uno de los casos. Sin embargo, las masas anexiales es la cuarta causa de hospitalización por enfermedad ginecológica en un servicio de urgencia y el 90% de los casos son enfermedades benignas. Es así como la utilización de métodos combinados para determinar si una paciente con masa anexial puede tratarse de una paciente con un tumor benigno o un tumor maligno es lo que se impone en el diagnóstico. Y así aparecen desde 1990 los índices de riesgo de malignidad. Voy a explicarles el de Jacobs, que es el que más se utiliza en nuestro medio y el que recomendamos en la guía de atención realizada por la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos, en la cual combinamos algunos hallazgos de la ecografía realizada a la paciente con los niveles de CA 125 y con los años que lleva la paciente posteriores a su menopausia. El punto de corte es 200, o sea que paciente con un índice de riesgo de malignidad por encima de 200 es una paciente con una alta probabilidad de una enfermedad maligna, y por debajo de 200 es una paciente con una probable lesión benigna. Este método es mucho más útil para mujeres posmenopáusicas, ya que tiene uno de los factores a tener en cuenta es este, y presenta una sensibilidad del 86% y una especificidad del 91%. Como muchas veces tenemos también la probabilidad de tener una mujer premenopáusica con diagnóstico de cáncer de ovario, se han utilizado algunos otros medios recientemente, algunos otros métodos diagnósticos, y ustedes han escuchado hablar del algoritmo ROMA para determinar la probable malignidad en una masa anexial, donde se combina no solamente la edad de la paciente, sino se combina también los valores de CA 125 y el valor de otro marcador que es el antígeno epidimal 4 específico del HD4, y por un método algorítmico se utiliza un índice predictivo que para la mujer premenopáusica debe ser menor de 1.31 y para la mujer posmenopáusica debe ser menor de 2.27. Este método tiene la ventaja que es independiente de la evaluación clínica e imagenológica, entonces presenta una mejor sensibilidad, que no es operador dependiente y que se puede hacer aún sin la remisión del ginecólogo oncólogo, y que se puede utilizar en pacientes mayores de 18 años. Obviamente no está validado para mujeres embarazadas, y que le puede dar al ginecólogo general una aproximación bastante buena para saber si esa paciente puede ser operada por él o debe ser remitida al ginecólogo oncólogo. Ya entrando en los aspectos histológicos del cáncer de ovario, tenemos muchas patologías diferentes. Nosotros nos estamos refiriendo más en esta charla al cáncer epitelial de ovario, que representa el 70% de los cánceres de ovario y que se presenta principalmente en mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, sabemos que existen otros tipos histológicos que son más frecuentes en otras poblaciones de edad, como los tumores germinales y los tumores derivados del estroma gonadal, que son mucho más frecuentes en mujeres adolescentes o mujeres adultas jóvenes. Algunos tumores de otros tejidos mesenquimales no específicos, como linfomas, sarcomas, fibromas, que no son tan frecuentes afortunadamente, y sin embargo, sobre todo en la población mayor, en la población de mujeres posmenopáusicas y en adultas mayores, es muy importante tener en cuenta que el ovario es asiento de muchos de los tumores metastásicos del tracto gastrointestinal, del endometrio, de la mama, de la tiroides y algunos tumores hematopoyéticos sólidos como los linfomas. Ya entrando en el tratamiento, voy a hacerles un pequeño recuento histórico de cómo ha evolucionado el tratamiento para el cáncer de ovario, pero solamente hasta 1975 Griffiths empieza a encontrar una correlación inversa entre el volumen residual obtenido en la cirugía con la supervivencia global de las pacientes.
Ya hacia los años 80 se encuentran muchos estudios retrospectivos que validan estos hallazgos y que determinan que definitivamente el tratamiento estándar para el cáncer de ovario, sobre todo en los casos avanzados, debe ser una cirugía con la mayor eficacia citorreductora y complementada en algunos casos con quimioterapia basada en medicamentos como el cisplatino. Hacia los años 90 aparecen estudios un poquito más robustos desde el punto de vista epidemiológico, el GOG 52, el GOG 97, que evalúan la correlación del volumen residual y la supervivencia en el cáncer de ovario avanzado, y ya se empiezan a establecer algunos puntos de corte como estándar en el manejo, en los cuales se dice que los pacientes con volúmenes tumorales residuales al final de la cirugía menores o iguales a 1 centímetro tienen un pronóstico mucho mejor que las pacientes que tienen un volumen mayor a 1 centímetro. Y se empieza a establecer desde este momento que uno de los factores pronósticos más importantes en el cáncer de ovario es el volumen residual tumoral al final de la cirugía. Aparecen las quimioterapias combinadas con ciclofosfamida y platino, y aparecen al final de los años 90 también la utilización de los taxanos como un estándar de tratamiento en los pacientes con cáncer de ovario avanzado. Y hacia los años 2000 ya empiezan a aparecer entonces estudios que hacen énfasis en los estándares de calidad en los tratamientos quirúrgicos de las pacientes de cáncer de ovario, y aparecen hacia los finales de los años la primera década de este siglo y hacia esta década actual nuevas técnicas quirúrgicas que son un reto para el ginecólogo oncólogo, en la cual se realizan cirugías ultra radicales en las pacientes con cáncer de ovario y que impactan de una manera positiva en la supervivencia global de estas pacientes. Otro de los hitos que hay que reconocer desde el año 2011 es la aparición de nuevas terapias para el cáncer de ovario diferentes a la quimioterapia, donde aparecen algunos anticuerpos o algunas terapias dirigidas hacia los factores de crecimiento epitelial vascular y que han impactado positivamente en la supervivencia global de estas pacientes. Es así como podemos decir en este momento que el pronóstico del cáncer de ovario está dado por las características de la paciente, obviamente, por algunos aspectos de la biología molecular tumoral que apenas estamos empezando a conocer, pero que la calidad del tratamiento impacta de una manera determinante en el pronóstico de estas pacientes. Y esa calidad del tratamiento se refiere a la infraestructura institucional, a entrenamiento y programas de educación, sobre todo en técnicas quirúrgicas radicales, y a la especialización y experiencia del médico, todo esto soportado por trabajos multidisciplinarios en equipos médicos. Hacia el año 2010, en uno de los consensos del Gynecologic Cancer Intergroup, el consenso respecto al tratamiento del cáncer de ovario refiere que el propósito de la cirugía es lograr volúmenes tumorales microscópicos al final de la misma, y que esto es lo que realmente impacta en la supervivencia global. Entonces aquí les voy a mencionar 3 términos que son muy importantes: el término de cirugía óptima, cirugía subóptima y cirugía completa. Los voy a mencionar nuevamente porque me parece importante referirlos en el orden que son: cirugía completa, cirugía óptima y cirugía subóptima. La cirugía óptima se refiere a lograr al final de la cirugía volúmenes tumorales no visibles al final de la cirugía. La cirugía óptima, volúmenes tumorales menores o iguales a 1 centímetro, y se considera cirugía subóptima cuando no logramos volúmenes tumorales menores o iguales a 1 centímetro, o sea, volúmenes tumorales mayores a 1 centímetro. Es así como aparecen algunos estudios. Estos son estudios europeos, donde ustedes pueden ver las curvas de supervivencia en las pacientes con cirugía completa, cirugía óptima y cirugía subóptima. Este es un estudio multicéntrico que analiza más de 3.100 pacientes con cáncer de ovario avanzado, y vemos cómo las curvas de supervivencia de las pacientes con
citorreducción completa, que es la curva que ustedes ven en rojo, tienen una diferencia muy importante comparadas con las pacientes con citorreducción óptima y citorreducción subóptima. Por eso el consenso dice que si uno logra la citorreducción óptima, puede de alguna manera tener un pequeño impacto en la supervivencia, pero que los mejores resultados de supervivencia global y de supervivencia libre de enfermedad es cuando logramos volúmenes tumorales microscópicos al final de la cirugía. Es así como es muy importante hacer énfasis en el manejo quirúrgico, que es lo que nos corresponde a nosotros los cirujanos oncólogos especializados en ginecología, y que probablemente con el apoyo de los equipos de trabajo donde el ginecólogo general y el mismo médico general tienen algún papel muy importante en el manejo de estos pacientes. Voy a mostrarles un poco cuál es el manejo quirúrgico del cáncer de ovario y cuál es la intención de cada una de las técnicas quirúrgicas que nosotros utilizamos. Uno podría dividir las técnicas quirúrgicas en cirugías profilácticas, en lo que debemos hacer cuando tenemos una cirugía de una paciente con una masa anexial y desafortunadamente no logramos hacer el diagnóstico previo a la cirugía y tenemos esto como un hallazgo incidental, la paciente con cáncer de ovario que la encontramos en algún procedimiento que nosotros realizamos pero que no teníamos previsto este diagnóstico. Y ya lo que llamamos la cirugía clasificatoria y la citorreducción primaria, la cirugía de intervalo, y cuáles son los papeles de la cirugía mínimamente invasiva en el cáncer de ovario, la cirugía preservadora de fertilidad y qué debemos hacer en casos de recaídas cuando requieren manejo quirúrgico, y por último hablar un poco de la cirugía paliativa. La cirugía profiláctica se refiere a salpingoforectomía bilateral en las mujeres que tienen algún riesgo familiar de cáncer de ovario, que debe realizarse entre los 35 y 40 años de edad, preferiblemente por vía laparoscópica. Obviamente en pacientes con paridad satisfecha, y que también se debe tener en cuenta, como les mencionaba anteriormente, la edad más temprana de aparición de la enfermedad en cada familia. Y por último, contemplar la posibilidad de salpingectomía bilateral profiláctica cuando hacemos histerectomías por patología benigna, teniendo en cuenta algunas de las teorías nuevas respecto a la fisiopatología del cáncer de ovario, que probablemente no se desarrolla en el ovario, sino que son células tumorales que se descaman de la trompa distal y que se implantan en las cicatrices recientes de las ovulaciones del ovario, cíclicas del ovario. Se dice que probablemente la salpingectomía bilateral en algunos casos puede ser o puede impactar en la disminución del cáncer de ovario. Cuando tenemos pacientes con patología benigna, realizar la salpingectomía probablemente es una de las medidas que no nos toma mucho tiempo, aunque no hay una evidencia sólida que soporte dicho procedimiento. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos la paciente que operamos por alguna otra patología benigna, tanto de ovario como uterina, y encontramos un diagnóstico incidental del cáncer de ovario? La recomendación, tanto para el ginecólogo general como para el cirujano general que se puede ver abocado a esta situación, es hacer un registro cuidadoso de todos los hallazgos en la nota quirúrgica y tomar una biopsia representativa o varias biopsias representativas del tumor y enviarlo a patología. Esa paciente debe terminar el procedimiento quirúrgico en ese momento y debe ser remitida al grupo especializado para el manejo de esta paciente con cáncer ginecológico, y se recomienda, y esto es muy importante, abstenerse de realizar procedimientos con cirugías citorreductoras hasta que la paciente no tenga una confirmación histológica y se planee un tratamiento adecuado. En muchas oportunidades tratar de hacer procedimientos incompletos pueden producir alguna morbilidad e impactar negativamente en el pronóstico de estas pacientes. ¿En qué consiste la cirugía realizada por el ginecólogo oncólogo con el fin de la citorreducción completa? Consiste en una laparotomía, generalmente por una incisión mediana, una exploración exhaustiva de la cavidad abdominal, una histerectomía abdominal con salpingoforectomía bilateral, una aumentectomía. La apendicectomía solamente está limitada a los tumores mucinosos, una exploración adecuada de los ganglios retroperitoneales, y en estadios tempranos donde no hay compromiso ganglionar aparente se recomienda una linfadenectomía
pélvica y paraórtica. Cuando hay un compromiso ganglionar evidente, se recomienda hacer la citorreducción de los ganglios comprometidos sin hacer la linfadenectomía completa. Y en caso de que sea necesario, se debe hacer una resección tumoral de los otros órganos comprometidos, que puede comprender resecciones intestinales, resecciones de superficies peritoneales, algunas resecciones hepáticas, esplenectomías, resecciones de la cola del páncreas, etc. Y repito, la intención de este tratamiento es, hasta donde sea posible, dejar volúmenes tumorales residuales microscópicos al final de la cirugía. ¿Cuál es el papel de la cirugía mínimamente invasiva? Solamente en algunos casos de estadios tempranos, en algunos casos de tumores en el límite de la malignidad o tumores borderline, y debe ser una decisión concertada tanto con la paciente como aprobada por una junta multidisciplinaria. Se deja la cirugía preservadora de fertilidad solamente cuando la paciente solicite este tipo de procedimientos, y debe tener en cuenta obviamente que solamente se realiza en pacientes menores de 40 años de edad. En pacientes que tengan estadios tempranos pueden utilizarse técnicas laparoscópicas para este tipo de procedimientos, pero debe realizarse no solamente por el ginecólogo-oncólogo o con el concurso del ginecólogo-oncólogo, sino con un cirujano también experto en técnicas de cirugía laparoscópica. ¿Qué es la cirugía de intervalo? La cirugía de intervalo se utiliza para esas pacientes en las cuales se realiza la cirugía con intención citorreductora, pero la citorreducción no se completa y solamente tenemos una citorreducción subóptima, o en aquellos casos en los cuales se hace diagnóstico incidental, que ya les aclaré anteriormente. En esos casos se pueden hacer algunos ciclos de quimioterapia previos a la cirugía, que pueden ser entre 3 y 4 ciclos. Se hace una cirugía citorreductora de acuerdo a la respuesta de la paciente, y posteriormente se puede completar 3 a 6 ciclos de quimioterapia en la fase del posoperatorio. Esto puede estar condicionado a la evolución de la paciente, condicionado a muchas comorbilidades, a la edad, a factores muy importantes a tener en cuenta y que debemos analizar antes de tomar este tipo de decisión, y generalmente recomendamos analizarlos a través de una junta multidisciplinaria. Respecto a la cirugía de las recaídas y las cirugías paliativas, las cirugías de las recaídas nosotros debemos considerar que son pacientes que deben tener un periodo libre de enfermedad después de completado el tratamiento mayor a 6 meses, ya que estas pacientes no solamente requieren de la cirugía, sino requieren de una quimioterapia complementaria posterior al tratamiento. Debe evaluarse la extensión de la lesión, y la intención de la cirugía de recaída debe ser la misma intención de la cirugía primaria, o sea, lograr volúmenes tumorales microscópicos al final de la cirugía. Y eso se ha determinado y se ha visto que mujeres en las cuales se logra citorreducción completa en cirugías de recaída tienen unas medianas de supervivencia de hasta 108 meses en centros especializados, comparados con 20 o 30 meses en las medianas en centros no especializados o cuando no se logra la citorreducción completa. Muchas veces las cirugías, las pacientes con recaídas no deben ir a cirugía, y debe contemplarse mejor la posibilidad de que esa paciente vaya a cuidados paliativos o a quimioterapias de segunda línea que le pueden mejorar su calidad de vida sin someterla a procedimientos que pueden ser ominosos para la paciente. Las cirugías de cuidados paliativos generalmente se refieren únicamente a pacientes con obstrucción intestinal tumoral, que en algunos casos pueden ser llevadas a cirugías derivativas, pero deben ser casos muy bien seleccionados, y también algunos casos o algunos procedimientos que realmente no son cirugías, sino son más bien procedimientos para derivación de ascitis o de derrames pleurales. Los tratamientos complementarios del cáncer de ovario, ya los mencionamos, son tratamientos basados en quimioterapia, generalmente multiquimioterapia o poliquimioterapia, quimioterapia basada en Taxol y carboplatino, y en esta década aparecen algunos medicamentos nuevos como los inhibidores de la angiogénesis, principalmente el bevacizumab, y algunos inhibidores de algunas proteínas reguladoras del cáncer o de algunas mutaciones como el olaparib en los casos de los inhibidores del PARP.
Todavía estamos esperando algunos estudios más robustos que nos digan cuál es el papel de la quimioterapia intraperitoneal y comparado con la quimioterapia intravenosa para el tratamiento de las pacientes con cáncer de ovario avanzado. Algunos de los ensayos clínicos han mostrado definitivamente una mejor supervivencia en las pacientes con quimioterapia intraperitoneal, pero esa supervivencia sacrifica la mayor presencia de eventos adversos y debemos pensar que estos tipos de tratamientos deben realizarse en nuestro medio, solamente en centros especializados, y muchos de estos pacientes deben ser dentro del contexto de un ensayo clínico. Quiero mostrarles un poco cuál es el algoritmo que nosotros desarrollamos para el manejo quirúrgico integral de la paciente con masa anexial. Hacemos una valoración del índice de riesgo de malignidad. Si el índice de riesgo de malignidad es positivo, debe ir al ginecólogo-oncólogo. Si es negativo, puede manejarse con el ginecólogo general. El ginecólogo general hace un manejo quirúrgico de esa paciente. Si es una masa benigna, sencillamente la competencia del ginecólogo para manejar esa paciente es suficiente. Cuando encuentra el hallazgo de un diagnóstico incidental, esa paciente debe ser remitida al ginecólogo-oncólogo. En los estadios tempranos, el ginecólogo-oncólogo lo que debe tener en cuenta es hacer una estadificación quirúrgica. Si la paciente tuvo una cirugía anterior incompleta, se debe completar la cirugía, o si no, hacer una estadificación, y esa estadificación está supeditada a si se puede hacer por vía laparoscópica o por laparotomía, o si la paciente desea o no una preservación de la fertilidad. En los estadios avanzados se debe valorar la resecabilidad de esas pacientes. Si la paciente presenta una lesión resecable, completar una citorreducción, y si no, pues entonces es una paciente que debe ir a una quimioterapia en adyuvante y posteriormente hacer una cirugía de intervalo y completar el tratamiento con quimioterapia posterior. El seguimiento de las pacientes, tener en cuenta que la mayoría de las pacientes con cáncer de ovario, tanto estadios tempranos con factores de riesgo como estadios avanzados, la respuesta al tratamiento es mayor del 80%, sin embargo las recaídas son muy frecuentes y la mayoría de esas recaídas se presentan en los primeros 12 a 24 meses posteriores al tratamiento. Esto implica que el seguimiento en estos meses debe ser más estricto y se debe hacer una evaluación de la respuesta al tratamiento y una detección de la recaída lo más precoz posible, lo que probablemente va a impactar en la supervivencia de esta paciente. El seguimiento debe ser con examen clínico. El CA-125 es una herramienta muy controvertida en el seguimiento de las pacientes. La disminución temprana del CA-125 es un factor pronóstico de buena respuesta al tratamiento, pero desafortunadamente la elevación posterior a su negativización es una elevación que se presenta 4 meses antes de las manifestaciones clínicas y no es un factor suficiente en muchos de los estudios para iniciar el tratamiento de la recaída. Les muestro en esta diapositiva cuál es los valores que se consideran positivos después de la negativización del CA-125 y el tratamiento temprano de las recaídas serológicas mejora los síntomas, pero definitivamente no muestra la supervivencia global. Instrumentos como el PET-CT no están validados para el seguimiento de estas pacientes. Puede ser útil en algunos de los casos de recaídas serológicas, tiene una sensibilidad mayor del TAC convencional, es útil en la toma de decisiones para citorreducción secundaria y puede cambiar la decisión quirúrgica más o menos en el 34% de los casos. En conclusión, en nuestro medio, solo el 20% de las pacientes con cáncer de ovario reciben desde el inicio de su enfermedad un manejo por un grupo especializado. Solamente el 40% de nuestras pacientes reciben en su primera cirugía una citorreducción completa, lo cual genera un reto muy importante tanto para ustedes como para el ginecólogo-oncólogo en mejorar los estándares de atención de este grupo de pacientes. Estos estándares de atención se deben manejar o se deben implementar de una manera adecuada en centros de tercero y de cuarto nivel.
y dentro del contexto de grupos multidisciplinarios con ginecólogos oncólogos entrenados o con otras disciplinas quirúrgicas que puedan realizar procedimientos ultrarradicales para el manejo de las pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario avanzado. Muchas gracias.